y él se dedica a lo que se tiene que dedicar cuando el destino nos alcance. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo anda, Natalia? Hola, ¿todo bien? No, pero... No, pero pechugando. ¿Cómo se puede? Sí, claro. En este país no se puede decir otra cosa. No, totalmente. Total. Pero Bueno, a ver, hablaron, recién estábamos refiriéndonos a la comunicación, dijeron poco, dijeron escueto, parecen que no encuentran el norte, y en definitiva, no sé, estamos a punto de como diría, estamos condenados al éxito. Bueno, mira, esa frase que vos mencionás viene muy al caso, porque finalmente lo que han anunciado es más o menos el plan dual de Remes-Lenikov. Es decir, vamos a coparticipar en el Estado de la fabulosa ganancia excedente de rentabilidad que ha producido la devaluación para los sectores exportadores. Básicamente ese es el plan, es deuda, como en su momento Dualde, más la brutal devaluación, que significa un empobrecimiento general de la población, en particular de los asalariados, que genera un colchón de rentabilidad enorme para todo lo que se exporta, y que va al mismo tiempo a controlar un poco la inflación, porque si bien no es la misma intensidad que en el 2001, también es cierto que se va a vender poco, por lo tanto la traslación a precios no va a ser automática, de modo que esto efectivamente tiene sabor a dual de Remes-Lenikov, lo cual tampoco es extraño, porque básicamente todas las salidas de las crisis económicas en Argentina son estas. O sea, un poco el título de la columna de hoy, cuando el destino nos alcance, era simplemente para decir nos alcanzó. Es una película muy interesante, la década del 70, una distopía motivada por el crecimiento poblacional y por la posibilidad de que China y la India, de tanto tener indios y chinitos, se lleguen a tragar el mundo. O sea, una especie de pesadilla demográfica que motivó una película con uno de los ídolos de mi infancia, con Charlton Heston, que básicamente decía algo así como la única solución a esto es que nos comamos entre nosotros. De ahí que cuando alguno se moría lo transformaban en alimento. Incluso se vendían unas tabletitas hechas con carne de seres humanos, cosa que se sabía a lo largo de la película, que se llamaban Soylent Verde. De hecho, incluso en un capítulo de Los Simpson aparece cuando Bart crece y llega a presidente de la Suprema Corte, que va con el padre a ver una película que su padre no lo había dejado ver, y ahí piden, digamos, Soylent Verde. Efectivamente, la Argentina es más o menos eso, una especie de final anunciado que consiste básicamente en comerse a sí misma. Es decir, la clave de la salida es el Soylent Verde, es la carne hecha de los propios argentinos. Y explico por qué. Básicamente el resultado de esto no es más que una nueva vuelta de tuerca que anticipamos en una columna a la cual yo me remito siempre, la primera del año, donde dije esto es una carrera contra la deuda. Si la gana Macri, quiere decir que llega al 2019 sin que le explote nada y es reelecto masivamente. Si no, le va a explotar antes y probablemente la carta que le quede es mandar a Cristina presa. Bueno, se dio la segunda, motivada por, entre otras cosas, movimientos internacionales, pero era básicamente esto, es decir, la bomba que dejó el kirchnerismo, que no es más que la expresión de la descomposición de la economía argentina, que sin soja y sin deuda no puede funcionar, esa bomba se postergó a fuerza de deuda, ¿no? Bueno, el destino nos alcanzó y esto explotó. La pregunta es cómo nos plantean la salida. Lo explicó bastante bien
Duhovne, no hay muchas vueltas, y todos los demás que están hablando, tirando opciones, saben que acá toda la discusión es la magnitud del remedio, pero que este es el único remedio, por lo menos desde el punto de vista de la Argentina capitalista, no se le escapa a nadie. Una de las cosas que se dice ahora es que el problema es que, digamos, Macri perdió la confianza. Yo creo que habría que, matar es una expresión fuerte, no me gusta, además tengo un hijo que es psicólogo, pero creo que habría que licenciar a todos los psicólogos, sacarlos de los medios de comunicación, darles unas largas vacaciones para que se dejen de decir pavadas. Los problemas de la economía argentina son de una magnitud gigantesca y del orden de la economía real, no tiene nada que ver con la confianza. Al contrario, Macri goza de una enorme confianza. Si no fuera por la enorme confianza que el capital internacional tiene depositada en Macri, no habría llegado el auxilio del Fondo Monetario. Esta plata a Cristina no se la dan. No habría llegado el apoyo de los Estados Unidos. No tendrían el visto bueno de Trump para prácticamente nada. O sea que esa frase que deslizó Macri de el mundo nos quiere ayudar para que no terminemos en el populismo venezolano, tiene algo de veracidad. Es exactamente así, tiene que ver con varias cosas. La primera es una cuestión política clara, es decir, Macri era visto hasta ahora, y el tema de la crisis ha venido a mellar su figura, pero él se posicionó así, y así lo posicionaron como el hombre de salida de los populismos latinoamericanos. O sea, Macri es el Capriles venezolano o el Temer brasileño, bien que en Brasil no hubo nunca populismo en sentido estricto. O, por ejemplo, el sucesor de Correa en Ecuador. Es decir, aquel que logra encauzar sin necesidad de golpe de Estado, votado por la población, una situación desmadrada políticamente, que digamos puede hacerlo sin necesidad de interrumpir el orden civil, el orden democrático. Es decir, era un experimento político notable, una derecha con voto, liberal, moderna, dinámica. Es la contracara de lo que el continente americano, particularmente América Latina, conoce como la derecha, es decir, gente ultramontana, atrasada, etcétera, etcétera. Y sobre todo apoyada no en votos, sino en botas. Es evidente que quieren sostener eso. Obviamente, otros elementos detrás de esa ayuda tienen que ver con que el imperio busca rescatar a sus propios capitales, que son los principales prestamistas de la Argentina, con lo cual si la Argentina no paga, es como pegarse un tiro en el pie. Pero está claro que no es cierto que el mundo esté jugando en contra. Está jugando, la economía mundial sí está jugando en contra en términos objetivos, es decir, hay un vuelo a la calidad, los capitales se marchan del tercer mundo, por eso caen todas las monedas del tercer mundo, y se marchan a Estados Unidos, eso está claro. Es decir, no gozamos de materias primas a superprecio, estilo soja $600, y no gozamos de una liquidez internacional que cualquiera te presta por cualquier cosa, ¿no? Ese momento ya pasó. Pero lo que está claro es que políticamente los gobiernos capitalistas te están apoyando. De hecho, Macri anunció el otro día el acuerdo con el fondo sin que lo supiera Lagarde. Es decir, lo anunció porque lo habló con sus jefes directamente. Entonces, hay un punto en el cual no es un problema de confianza. Realmente, es más, si vos ves las estadísticas en la Argentina, lo que anuncian acerca de una posible elección a futuro, bueno, está discutido si Cristina sube o baja. Parece que el termómetro Cristina baja según los cuadernos salgan a la luz, y la economía sube ante la impericia económica del gobierno. Exactamente, pero lo que está claro es que Macri no baja del 35%. Y el 35% de Macri, frente a una oposición dividida, le da la victoria en cualquier elección, con lo cual esa idea de que Macri ya está perdido, y yo, digamos, insisto con esto, de la Rúa cayó después de una década de movilizaciones populares, no de un diciembre caliente. O sea, de la Rúa cayó porque no aceptó una salida a lo Remelenikov y mantuvo el 1-1
de una larga decadencia en cuanto a pérdida de puestos de trabajo y demás, que lo llevó al helicóptero. Sí, pero es más, vos fijate que antes de eso, vos tenés desde el santiagueñazo alzamientos populares a lo pavot durante toda la década del 90. Es decir, que no solo no se parece al 2001, sino aquellos del Club del Helicóptero que imaginan que en cualquier momento está la salida, no están dadas todavía las condiciones de esa salida. Yo creo que no. Ahora, obviamente, una semana de jornadas como la de este viernes, del jueves... El fin de semana, sí, de la semana pasada. Y te quiero ver. Sí. Eso está claro también. Es decir, la coalición de Macri políticamente es endeble y se vio en la incapacidad de conseguir reemplazos para un ministerio. Entonces, hay un punto en el cual hay cosas a favor y cosas en contra. La idea de que Macri se tome el helicóptero mañana no es así. No va a depender de la movilización popular. Y acá tenemos un problema. Ahora, recién ahora viene el ajuste. Lógico, pero es lo que veníamos hablando en esta columna hace mucho tiempo, Hernán. Es decir, ¿cómo se evitó todo esto? Se evitó tirándole a la bomba, antes que explote, tirándole toneladas y toneladas de dólares vía deuda. Así fue. Por eso era una carrera contra la deuda. Tarde o temprano esto te iba a explotar. Entonces, ¿cuál era la apuesta de Macri? Bueno, que apuesta que explote después del 2019, o que esté por explotar cuando empiece a dar resultado Vaca Muerta. Y se le juntaron varias malas, se le juntó el problema internacional, pero también se le juntó la sequía de la soja. La sequía de la soja son 8 lucas o 6 lucas, $1.000 millones, una parva de plata. Con lo cual, digamos, hay una serie de cuestiones que explican la situación. Pero a mí lo que me interesa remarcar en los anuncios de hoy es como esto ya lo vimos muchas veces. Y esto no tiene ninguna novedad, porque entre otras cosas no hay muchas más soluciones que esto. Vos fíjate que ahora se viene el super gran ultra ajuste. Bueno, en sentido estricto no. Del déficit cero al que quiere llegar el gobierno, cercano a cero, menos de la mitad tiene que ver con ahorro de gastos. Menos de la mitad tiene que ver con ahorro de gastos. Es una parva de plata también lo que piensan ahorrar. Sí. Es 1.3 del PBI. Sí, igualmente ahora, en ese porcentaje, y esto para mí es clave, que todavía no se está viendo, ellos hablan de que mucho va a recaer en el ahorro de las provincias, y ahí es donde están negociando, con lo cual, digo, si acá hay un acuerdo que todavía no se vislumbra con lo del FMI, producto de que se puede aprobar el presupuesto con el aval de algunos gobernadores, atención la redistribución de quién paga los platos rotos. Sí, pero vos fíjate que ese es otro elemento de diferencia de la crisis del 2001. O sea, en la crisis del 2001 vos tenías bancos quebrados y tenías provincias quebradas. Hoy tenés provincias con superávit y bancos que están relativamente bien. En un sistema bancario como hace muchos años que es el argentino, que es virtualmente un sistema bancario inexistente. O sea, la idea de que la tasa de interés en Argentina es muy elevada e impide la producción es cierta hasta ahí, porque en general en la Argentina el capital productivo no ha gozado nunca precisamente de tasas de interés demasiado bajas. Con lo cual, digamos, no es que estamos en una situación excepcional donde de repente a capital regalado le suceden tasas de interés gigantescas. No, esto más o menos funciona así en la Argentina. Ahora, a lo que voy con esto es, no solamente hay diferencias importantes en relación al 2001, sino que me interesa ver el elemento que es común a todas las salidas. Y el elemento que es común a todas esas salidas es el que venimos marcando hace mucho tiempo. Recordemos que la Argentina es un país chico, un capitalismo chico, tardío y agrario. Es un país que entra tarde a la competencia, al que le cuesta seguir la productividad del mercado mundial. Por lo tanto, se atrasa siempre. Históricamente, la forma de compensar ese atraso, o sea, la forma de comprar como si tuvieras una productividad económica elevada, era rellenar el bolsillo con otra cosa que no fuera productividad, o sea, renta agraria. Mientras la Argentina fue un país en el cual el peso de lo no agrario no era tan importante, el agro daba para sostener, es decir, el bolsillo industrial que se te agota, yo te lo relleno con renta agraria. Pero cuando el PBI no agrario crece en demasía frente al PBI agrario y el agro, por más que funcione bien, ya no alcanza a compensar eso, la Argentina empieza a endeudarse. De ahí que la deuda asume el lugar que asume desde los años 50, 60 para acá. Y cuando
no te queda otra, porque ya no te prestan, porque algún día vos tenés que devolver. ¿El resultado cuál es? Que hay una acomodación inmediata ¿a qué? A tu pobreza real. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Argentina hoy? Si el dólar tiene que estar a 40, o tiene que estar a 30 o a 20, hay un punto que es un cálculo técnico que se puede hacer, que tiene que ver con una cuenta compleja en relación a la productividad local con la productividad internacional. Se puede hacer de otras maneras también, pero siempre es una cuenta complicada, difícil de hacer y aproximada. Y además, ¿cuánto va a estar nominalmente el dólar? Es decir, ¿cuánto es el numerito? Es todavía más difícil, porque lo nominal puede dispararse infinitamente. Acá todo lo importante es el tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio medido entre la nominalidad del tipo de cambio, por un lado, y la inflación por el otro. Si vos tenés una enorme devaluación seguida de una enorme inflación, mucho no ganaste. Pero si vos tenés una enorme devaluación seguida de una inflación que va más lento, te crea un colchón de rentabilidad. Lo vimos en el 2001. Mientras los precios no alcancen eso, vos vas a ofrecer un país muy barato. Y ese país barato va a empezar a hacer negocio para mucha gente. Por ejemplo, te va a mejorar ¿cómo se llama? El balance comercial. ¿Por qué? Porque vos vas a tener menos gastos en el exterior, es decir, menos gente va a hacer turismo, menos gente va a ver. Y va a empezar otra vez a hacer, digamos, el shock turístico de venir a conocer las villas argentinas. Exactamente, pero escúchame, si ya estaba leyendo ahí que en Entre Ríos ya están prohibiéndole a los comerciantes venderle más de 5 cosas del mismo tipo a los uruguayos, que ya están empezando a hacer en Argentina lo que los argentinos hacían con Chile, por ejemplo. ¿Por qué? Y por una cuestión fácil, digamos. Hace unos 10 a 15 años, no me acuerdo cuánto, un peso argentino valía 8 pesos uruguayos. Hoy un peso uruguayo vale más que un peso argentino, con lo cual vos venís acá con un peso uruguayo y tenés una capacidad de compra enorme. Todo eso es una forma de expandir el consumo por la vía de la expansión del mercado interno. Por eso la idea de que va a haber un hiperajuste en el mercado interno es relativa, porque la mayor parte, creo que lo dijo... A ver, lo que se va a ver reflejado es que van a echar empleados públicos y vamos a ver movilizaciones de empleados públicos porque efectivamente no tienen dónde reintegrarse dentro del aparato productivo. Esto sí es cierto. Eso es lo más probable de todo. Sí. Eso es lo más... Y que va a haber una caída de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, no te quepa la menor duda. En la medida en que el consumo se vaya reactivando y la situación se estabilice, vamos a ver el renacimiento de mucha pequeña y mediana empresa para un mercado interno muy protegido, porque la devaluación te protege inmediatamente el mercado interno. Para mucha gente esto es bueno, y en realidad esto es muy malo, porque todo esto lo que hace, vía deuda o vía soja, vía renta agraria, es recrear permanentemente en la Argentina un actor económico y político que es nefasto, que es la pequeña y la mediana empresa. ¿Por qué digo que ese actor es nefasto? Por una razón sencilla. Son empresas inútiles que solo sobreviven en el mercado interno, cuya productividad es muy atrasada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es preparar la próxima explosión. Acordate de la vieja metáfora que usamos alguna vez de el padre que envejece con el chico en los hombros. El padre es el campo, el chico es lo no agrario. Cuanto más crece el chico, pero no se baje, por más que el viejo se mantenga en buena condición, tarde o temprano lo aplasta. Esto que estamos gestando no es más que la próxima explosión. Y esto tiene sus correlatos políticos. ¿Por qué crecen las encuestas Cristina? Porque Cristina es expresión de esta limitación de la conciencia de la clase obrera argentina a este juego pendular de las diferentes capas de la burguesía. La burguesía más pobre, la burguesía menos capaz de exportar, esa burguesía se aferra a esta solución. De hecho, la ha provocado. Perdóname, ¿a la solución que ofrece Macri o a la que hipotéticamente traería Cristina en su lógica de estructura? ¿Cuál de las dos es diferente? Son las dos iguales. ¿Qué acaba de hacer Macri? Acaba de aceptar una devaluación feroz. El dólar de un año para acá ha pasado a valer el doble en pesos. Por eso que ahora Macri, a regañadiente, porque no quiere reconocer la cuestión,
no quiere reconocer que no está cumpliendo con sus promesas, ha aceptado una mayor imposición al sector agrario. Y de hecho le ha impuesto retenciones, o mejor dicho, impuesto la exportación a todo. ¿Por qué? Porque el colchón de rentabilidad empresaria, que significa semejante devaluación, es gigantesco. Entonces, por esa vía va a evitar un ajuste mayor. Si Macri fuera realmente un ajustador, no estuviera preocupado por el mercado interno, no tuviera intereses, buena parte de esa burguesía que defiende el mercado interno no fuera la propia burguesía macrista, recordemos que acá en la Argentina, exportadores y productores, aparte de campo, hay dos. Arcor, Techin y alguno más, y se acabó la historia. Tal vez Fiat, que produce pickups para el mercado mundial, entonces está menos atado al Mercosur, etcétera, etcétera, y por eso estaba Ratazzi así muy contento con la devaluación. Sí. Pero lo que está claro es que el resto de la burguesía argentina, todo eso que conocemos como el club de la obra pública, ¿de qué vive? Del mercado interno, vive de la construcción, vive de la obra pública del Estado. Toda esa burguesía es absolutamente parásita y piraña. ¿Cómo se explica que Cristina diga, ¿ustedes creen que esto empezó en el 2003? Autoinculpándose, porque al decir eso estaba diciendo, sí, esto existió bajo mi gobierno. Lo único que yo aclaro es que no soy la única. ¿Sí? Bien, conclusión. ¿Por qué yo, burgués de la obra pública, sobrevivo en el mercado interno argentino? Primero porque me aseguro un negocio. Todos tienen que venir a Sicar y a conseguir un socio local. Pero por otro lado, porque esos negocios están completamente inflados. La coima es parte del sobreprecio del 40% de la obra pública. Entonces, toda esa burguesía que sobrevive inflando precios, o sea, una burguesía que es completamente improductiva, una burguesía que es completamente parasitaria, solo sobrevive sobre la base de ¿qué? De explotar la decadencia de la Argentina, del mantenimiento de un mercado interno completamente sobreprotegido por dólares que se devalúa, por la divisa que se devalúa permanentemente, y que genera un capitalismo cuya productividad es siempre inferior a la mundial. Si vos tuvieras acá un capitalismo cuyas empresas pudieran pelear en el mercado mundial, no tendrías devaluación nunca. Al contrario, tendrías sobrevaluación del peso permanentemente. ¿Por qué? Porque entrarían dólares a lo pavote, y esa entrada de dólares contra producción argentina que se exporta, ¿qué estaría expresando? La capacidad productiva de la Argentina. Esto es exactamente al revés. Entonces, esto que a muchos los pone contentos, finalmente pensamos en el mercado interno, finalmente esto tarde o temprano significa una reactivación del consumo interno, finalmente esto, como diría Aldo Ferrer, es vivir con algo nuestro, en realidad es el cáncer que se come a la Argentina cada 7 o 10 años, como yo digo, la Argentina explota cada 7 o 10 años. Esa explosión es cuando te alcanza el destino, es decir, cuando la productividad de trabajo en la Argentina demuestra que no puede sostener la cantidad de población y la vida que ha dado lugar. No hay mucha magia. Cualquiera que tiene más de 30 años ya ha vivido 4 o 5 de estas. Entonces, lo que pasa es que los argentinos en el medio, acordate de las primeras columnas cuando hablábamos de la característica general de Argentina, los argentinos en el medio se olvidan. 75, Rodrigazo, ¿no? Bueno, pero vinieron los militares, los argentinos somos derechos humanos, ahora vamos a ordenar todo y el proceso de reorganización va a eliminar estos desastres. Bien, 82, no importa, pero ahora viene la democracia, con la democracia se come, se educa, perfecto, 89, se desploma todo, pero vino el turco, ahora estamos en el primer mundo, 2001, perfecto, ahora viene Néstor con su modelo productivo, se desplomó 2 veces, una en el 2008 y esta, porque esta es de Néstor, se la come Macri por la misma razón que se la comió de la Rúa, o sea, se fueron a tiempo. Ahora, Macri, ¿con qué nos entusiasmó? ¿Con qué entusiasmó a la población? Bueno, ahora tenemos un país en serio. Un país en serio manejado de la misma manera que siempre. Conclusión, volvió a explotar. Y te digo, esta no es todavía la peor de las explosiones. Entonces, en el medio de la población de la Argentina se olvida y se ilusiona con un nuevo verso. Y ese es uno de los problemas sustantivos. Porque a este país solo lo saca adelante una clase distinta de la que lo está manejando hoy. Dicho de otra manera, los que están de más en la Argentina no son los empleados estatales. Los que están de más en la Argentina son las burguesías del 40%.
Son las burguesías del mercado interno que son incapaces de producir competitivamente. Son las burguesías, y cuando me refiero a eso, y cuando hablo de pequeña y media empresa, no me refiero al kiosquero de la esquina solamente, me refiero a los grandes grupos económicos, los Pers Carmona, los IEXA, ¿cómo se llama? Los grandes grupos que viven de los rollos, que viven de este mercado interno, y que son incapaces de producir nada que se pueda vender a ningún lado, los Macri. No hablo ya de la lumpenburguesía constituida por esos arribistas cuya única actividad productiva es el choreo, no hablo de Báez, no hablo de López. Ahora, esta incapacidad de la clase obrera argentina para darse cuenta de este ciclo perverso que nos lleva de endeudamiento, crisis, empobrecimiento generalizado, pseudo recuperación a una nueva crisis, endeudamiento, empobrecimiento, etcétera, 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 el problema es que la clase obrera argentina no es capaz de salir de ese círculo y que se ilusiona y se desilusiona con la misma facilidad, con el mismo instrumento con el cual esto se lleva adelante, a saber, el peronismo. El peronismo es la ilusión de las masas argentinas atadas al mercado interno. Y van a votar a Cristina, así Cristina se haya choreado hasta el obelisco. ¿Por qué? Porque no ven más allá del límite del capital. Bueno, Macri finalmente es esto y aquello. Buena parte de esas cosas, del esto y aquello, pueden ser verdad. Otra parte no es verdad e incluso es mejor que la experiencia peronista, pero no importa. Yo ahora lo que quiero es tener trabajo, lo que quiero es tener un sueldo. Si no tengo un sueldo, que tener un subsidio o una jubilación. La AUH, lo que sea. Es decir, la clase obrera argentina, en vez de dar un paso adelante y superar este sistema social, se conforma con la solución eterna. Bueno, vamos a, sobre la base de la pobreza actual, armar una pequeña fiesta basada en nuevo endeudamiento o en algún hecho del mercado mundial que nos tire la pelota un poco para adelante y nos permita sobrevivir. ¿Cuál es la ilusión de Macri en este punto? Bueno, que la deuda me permita llegar a 2019 y que se ponga en marcha Vaca Muerta y algunas otras cositas como eso, el litio, Vaca Muerta, y con eso vamos tirando. Es casi la reproducción de la experiencia frondicista. ¿Cómo enfrentó Frondizi el primer acogotamiento importante del mercado interno en esta secuencia que estamos viendo? Por la vía de la expansión petrolera. Entonces, de esa manera le restó a las importaciones argentinas un rubro gigantesco y le hizo ahorrar una parva de dólares al mercado interno. A saber, la autonomía petrolera. El hecho de que no tuvieras que importar petróleo, lo cual es un golazo para el mercado interno, porque de esa manera te ahorrabas un montón de millones de dólares por la vía de tener que importarlo. Pero eso tiene corto vuelo. Es decir, tenés cáncer, te dan una aspirina, sí, por ahí vas a sobrevivir unos días más, pero si el conjunto de la economía no se pone a la altura del mercado mundial, olvídate. Y eso, esta burguesía que vive del 40% de sobreprecio, esta burguesía que es incapaz de producir zapatos, a pesar de que tiene vacas a lo pavote y por lo tanto cuero por donde quieras, fíjate la paradoja, la Argentina no tiene una industria de zapatos. Y sin embargo es el país donde más vacas se cuerean todos los años. Brasil tiene fabrica los zapatos que compramos nosotros. Así podemos dar 25 millones de ejemplos de inconsistencias de la economía argentina que tienen que ver con que en la Argentina su burguesía está completamente agotada, está muerta y es como una especie de zombie o como un vampiro o si vos querés como los habitantes de ese país del futuro que vivían de comerse a sí mismos. Es decir, ahora nos vamos a comer otro pedacito de la Argentina. Devaluar significa eso, abaratar el costo interno, es decir, regalar trabajo argentino, es decir, comernos a nosotros mismos. Esa es la salida. Y no hay ningún político burgués que pudiera haber hecho otra cosa. Eduardo, buena semana. Igual para ustedes. Chau, chau. Buena semana. Igual para ustedes. Chau, chau. Buena semana. Igual para ustedes. Chau, chau. Buena semana. Igual para ustedes.